Buenas tardes, bona vesprà, teniente general del jefe del cuartel general de alta disponibilidad terrestre, jefe del Estado Mayor del cuartel general terrestre de alta disponibilidad, conseller de emergencias interior, secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales, miembros del cuerpo consular, cónsules de Ucrania, Mónaco, Guatemala, Países Bajos, Uruguay, Burkina Faso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, además representantes de entidades de sociedad civil y de los medios de comunicación, socias y socios y demás asistentes, bienvenidos y bienvenidas. Almirante Rodríguez Garat, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación del Club de Encuentro. Para nosotros es muy importante y muy valiosa tu presencia esta tarde aquí en nuestra tribuna. Cada vez se hace, pocas palabras son necesarias para justificar la importancia y la necesidad de una jornada como la de hoy. Y por eso su intervención es muy valiosa en nuestra tribuna. De hecho, cada vez, como decía, es más patente que estamos viviendo un periodo, estamos en medio de un periodo de cambio. En este periodo de cambio, un nuevo paradigma en el que pues irremediablemente y lamentablemente se están produciendo con un telón de fondo que se trata de una serie de conflictos internacionales cuyo resultado es incierto, lo que genera a los ciudadanos pues incertidumbre y preocupación. Los cambios del panorama geopolítico pues cada vez son más complicados, lo que hace difícil que se pueda dimensionar el alcance real, sus implicaciones y además de sus implicaciones poder interpretar la significación de los que hay detrás de los movimientos que se están produciendo en ese territorio internacional, ¿no? Sobre todo porque no lo sabemos y eso mismo pues nos genera esa incertidumbre que esperamos que de la mano del general Rodríguez Garat se nos vaya a dilucidar o al menos a aclarar. Para nosotros era muy importante su presencia esta tarde aquí, debido a su dilatada experiencia, también por sus profundos conocimientos de los conflictos internacionales, de geoestrategia y de política de defensa, y pensamos que era necesario que en nuestra tribuna estuviera él y por eso se lo agradecemos profundamente, sobre todo porque de su mano vamos a conocer, como decía, muchos aspectos y vamos a poder pulsar o dimensionar qué está pasando realmente para conformar la opinión que, como sabéis, cada uno tenemos la nuestra y ese es el objetivo del Club de Encuentro. No me voy a extender más, pero también quiero darle la bienvenida a quien va a ser el presentador de nuestro invitado, el delegado de Defensa, Ángel Adán, socio del club, al que he de agradecerle enormemente siempre su predisposición para colaborar en las actividades que organizamos en este club, que es el suyo. Así que sin más prolegómenos, adelante cuando quieras. Pues muchas gracias, Amparo, Presidenta, por permitirme poner un granito de arena, ¿no?, en esta sesión tan interesante del Club de Encuentro. En la mayoría de los acuartelamientos de las Fuerzas Armadas hay un rincón donde podemos contemplar el antiguo adagio latino de si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Siendo la guerra algo consustancial al ser humano, esta frase nos recuerda que podemos vivir en paz años, podemos vivir en paz alguna generación, pero tarde o temprano la guerra vuelve. En el libro que narra la historia de las guerras del Peloponeso, de la antigua Grecia, escrito por el general Tucídides, escribe un diálogo que bien podría aplicarse al mundo actual. Cuando las tropas atenienses cercan a los medos y les exigen o una rendición deshonrosa o la aniquilación y la esclavitud, estos argumentaron que los atenienses deberían respetar el derecho de los medos a invocar lo que es justo y lo que es correcto, porque los propios atenienses podrían encontrarse en una situación igual ante un enemigo superior. Pero el general ateniense respondió:
saben tan bien como nosotros que la justicia en el mundo tal como es solo se plantea entre iguales de poder. Así, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Esta ley del más fuerte es la que se intentó limitar después de la Segunda Guerra Mundial con los organismos de gobernanza internacional que se establecieron. Sin embargo, que las reglas del juego geopolítico mundial están cambiando es un hecho que coincidirán conmigo que es un hecho irrefutable. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo nos dice que en los últimos 20 años el número de conflictos en el mundo se ha duplicado. La diplomacia vaquera de los Estados Unidos, la diplomacia de los hechos consumados de China, la diplomacia de la frustración de Rusia, la diplomacia del convencimiento de la Unión Europea, pues navegan simultáneamente en el proceloso mar de las relaciones internacionales. Pero para hablar de esto y demás, contamos esta tarde con un conferenciante de excepción. El almirante Juan Rodríguez Garat nació en una familia de marinos, ha servido en la Armada durante 47 años, 24 de ellos en destinos de embarque, teniendo el honor de haber mandado en todos los empleos de su carrera militar. Así, de su carrera marino, el almirante recuerda sobre todo los 9 mandos de buques o unidades colectivas de la Armada, la OTAN y la Unión Europea que dirigió, que tuvo el privilegio de desempeñar, y muy particularmente las operaciones en el Mar Negro y en la cuenca de Somalia. Y no voy a llamar a nuestro conferenciante almirante Garat, pues lleva muy a gala llamarse almirante Rodríguez, en honor a su padre, ni más ni menos que el almirante Gonzalo Rodríguez Martín Granizo, que fue jefe de Estado Mayor de la Defensa en unos años difíciles para España y que los militares pues todos recordamos. El almirante Rodríguez ingresó con el número 1 en la Escuela Naval Militar, lo que da una imagen de su capacidad intelectual. Egresó como el número 1 de la Escuela Naval Militar, lo que da una imagen de sus virtudes militares. Pero si por esto fuera poco, también fue el número 1 en el curso de Estado Mayor del Reino Unido. Y aquí, como no tenemos micrófonos, me van a permitir una maldad, pero solo imaginarme a una serie de marinos y militares británicos decidiendo si le dan el número 1 de su curso a un marino español, pues produce cierto interés. Durante los últimos años de su carrera, fue comandante del Cuartel General Marítimo Español y finalmente almirante de la flota. Cesó en el servicio activo en el 2018 y ya en la reserva dirigió durante 3 años el Instituto de Historia y Cultura Naval. El almirante es autor de un interesante libro, Tambores de Guerra, en el que plantea que España y Europa atraviesan un periodo de desarme moral y militar tras décadas de paz, que han generado una falsa sensación de seguridad permanente. Podríamos resumir una de las principales tesis planteadas en el libro en que la mejor forma de evitar que los tambores de guerra se conviertan en realidad es mediante una población concienciada y unas fuerzas armadas capaces de disuadir a los potenciales enemigos. Su sobrina, la periodista Ketty Garat, lo define como un líder serio, analítico, algo tímido, con un gran análisis racional, con argumentos incontestables y sin estridencias. Persona con autoridad, divertido en su nuevo papel de divulgador en los medios y comprometido con la cultura nacional y de defensa. Y hasta aquí llega el papel de este telonero y les dejo ya disfrutar de nuestro conferenciante, el almirante Juan Rodríguez Garat. Muchas gracias. Cuando quieras. Pues quería empezar comenzando agradeciendo al Club de Encuentro por haberme invitado a estar aquí. Hace 30 años, hemos calculado mi mujer y yo esta mañana mientras paseábamos por las calles de Valencia, hace 30 años de la última vez que estuvimos aquí. Mandaba entonces una corbeta, era uno de los momentos cumbre de mi carrera. Es mucho mejor mandar un barco, sinceramente, que ser almirante de la flota. Gracias también al presentador. Ha citado las palabras de mi sobrina Ketty Garat. A cualquiera de ustedes, su sobrina diría cosas parecidas. No se lo tomen ustedes demasiado en serio, porque si elevamos demasiado el listón de las expectativas, podemos salir todos defraudados. Pero gracias a pesar de todo, y gracias sobre todo a ustedes por estar aquí. Hoy llueve, pero esta mañana hemos podido ver una mascletá y realmente estamos encantados con el ambiente de Valencia. El haberse venido aquí a pasar esta tarde con nosotros, sinceramente, lo agradezco muchísimo. Lo agradezco más todavía porque venimos a hablar de un tema interesante pero enojoso, que es
el regreso de la guerra. Para empezar el tema esta mañana, visitando el oceanográfico, que es una verdadera maravilla, que tienen aquí mi mujer en la zona de peces tropicales de comida. Esos dos peces se están peleando, y eso que dicen que los peces no piensan, algo pensarán cuando se están peleando, eso me dijo ella, y me pareció una buena manera de empezar cualquier conferencia sobre la guerra. Nosotros no somos peces, pero que, como ya se ha dicho, hay algo en nuestra naturaleza que no nos ha hecho superar del todo esta violencia entre semejantes, que es característica prácticamente de todos los seres vivos. Como pensamos, deberíamos de haber puesto a lo largo de la historia una solución a este problema de la guerra, porque los animales que son más poderosos y que son más capaces de hacerse daños unos a otros crean mecanismos para evitarlo, para la disuasión. Se enseñan los dientes para no tener que morderse. Los lobos lo hacen y desde luego hay muchos menos lobos muertos por animales de su propia especie que seres humanos. Incluso, estadísticamente hablando, seguramente en porcentaje también hay muchos más seres humanos muertos por la misma especie, por los miembros de la misma especie, que seguramente cualquier otro tipo de especie animal. Y a pesar de todo hemos creado mecanismos, como no somos conscientes de ese, hemos utilizado la cabeza para crear mecanismos de disuasión que a veces han triunfado y a veces no. Y en ese sentido vivimos ahora un momento particularmente complicado, al menos de la vida de los que estamos aquí, es probablemente el más complicado de nuestro tiempo. ¿Y eso por qué es así? Pues porque el mundo ha ido evolucionando, porque hemos creado un orden que no ha terminado de funcionar y todavía no hemos creado un reemplazo alternativo. Realmente cualquiera de ustedes puede decir, ¿por qué llamar a esta conferencia el regreso de la guerra si la guerra nunca se ha ido? Y no es del todo verdad. Es verdad que ha habido guerra siempre, pero no es la misma guerra y no siempre tampoco. La guerra en el siglo XV, XVI era la ocupación de los príncipes. Si uno lee a Maquiavelo, pues se da cuenta de que eso era así. Los príncipes, para llegar a ser príncipes de verdad, para llegar a ser príncipes antiguos, necesitaban ganar batallas y a eso se dedicaban con mucho interés, pero sin hacer demasiado daño a los pueblos. Todavía la guerra era algo limitado por naturaleza. Si damos un salto y vamos al siglo XVIII, la guerra era la continuación de la política por otros medios. Bien, pues también eran guerras relativamente civilizadas, la mayor parte de ellas. Nosotros nos pasamos el siglo XVIII entero luchando contra los ingleses una y otra vez, y al fin y al cabo, cuando se nos acababa el dinero, dejábamos de luchar, y era una ocupación relativamente civilizada. Peor fueron las guerras del siglo XX. En el siglo XX las guerras ideológicas fueron guerras de exterminio, guerras totales. Yo acabo contigo o tú acabas conmigo. Acaban con una ideología diferente, y eso es lo que ocurrió 2 veces en el mundo. Y como ocurrió 2 veces en el mundo y murió mucha gente, pues los seres humanos trataron de crear mecanismos para prevenirlas. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, cuyo último clavo en el ataúd lo puso Mussolini con la invasión de Abisinia. Eso dicen los historiadores. Probablemente los historiadores de dentro de algunos años dirán que el orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Naciones Unidas, el último clavo de su ataúd, no el primero, ha habido muchos, lo puso probablemente el presidente Putin con la invasión de Ucrania. Porque hasta entonces había habido muchas guerras, es verdad, pero eran guerras que se colaban por los huecos de la Carta de las Naciones Unidas, que para prevenir la guerra precisamente respetaba la soberanía y la integridad territorial de las naciones, y esa soberanía impedía que las naciones en general pudieran entrar. Hoy se debate mucho sobre esto, en lo que hacen los líderes con su pueblo. Si los líderes de Irán masacran a su pueblo, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas no se puede hacer nada, a menos que el Consejo de Seguridad, que tiene derecho de veto y por lo tanto no decide nada, lo ordene. La humanidad se declaró a sí misma, para evitar las guerras entre naciones, se declaró a sí misma impotente para prevenir estas masacres de los gobiernos contra su propia gente, o las guerras civiles. Por ese hueco de las guerras civiles se colaron las guerras proxy, que todos conocemos, de los años 60, 70, Vietnam, Corea. Hubo muchas guerras, pero ninguna de ellas realmente llegaba hasta el punto que ha llegado la guerra de Ucrania. Ni siquiera la guerra de Irak, que al fin y al cabo era una guerra para cambiar un régimen, una guerra injusta, pero que aparentemente se respetaba la legalidad internacional tal como venía definida en la Carta. Evidentemente se justificó esa guerra con mentiras, pero al menos se
tomó la molestia el presidente Bush de justificar esa guerra con mentiras, de reunir al Consejo de Seguridad y explicarles las pruebas que tenía de que había armas de destrucción masiva prohibidas por Naciones Unidas en Irak, y así empezó la guerra. Incluso el propio presidente Bush se dirigió a la Asamblea General de la ONU para justificarse. El mundo, desde luego, ha cambiado mucho desde ese momento. El presidente Putin todavía invadió Ucrania diciendo que no tenía intereses territoriales en Ucrania. Bueno, era mentira, evidentemente, pero es lo que es, una guerra de conquista. Y eso es lo que hace esta guerra diferente. Los grandes potencias, los miembros del Consejo de Seguridad, que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tienen derecho a decir lo que es legal y ilegal, y ese es el orden que tenemos hoy día. Esas grandes potencias han sido pastores que han esquilado a las ovejas alguna vez, pero la de Ucrania es la primera vez que el pastor no quiere esquilar la oveja, se la quiere comer, quiere ocupar Ucrania. Y ese es un cambio muy importante. Y un cambio además muy importante porque es una guerra sin fin, no tiene perspectivas de que vaya a terminar. Y el efecto acumulativo, pues evidentemente se va notando. Luego llega el presidente Trump a Estados Unidos y es el autor de una declaración en el que dice que a él la legalidad internacional no le interesa, que él va a actuar de acuerdo con su propia moralidad. Y ese es ya, si el último clavo del ataúd de Naciones Unidas lo había puesto Putin, evidentemente las declaraciones de Trump contribuyen ya a llevar ese ataúd a la incineración. Ya prácticamente lo que queda de la legalidad internacional, de eso que se habla tanto estos días, lo que queda de la legalidad internacional, ya no es que sea la ley del más fuerte, que siempre se nos dice, si no hay legalidad internacional, solo queda la ley del más fuerte. Bien, es verdad, pero ahora tenemos la ley del más fuerte con el agravante de que el más fuerte puede autoabsolverse de ese empleo de la fuerza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la carrera que libra la humanidad contra la guerra, es la guerra la que va ganando. Por ahora, en este momento, tenemos guerra para rato. El cáncer que nace en Ucrania, pues se han ido produciendo, por supuesto, muchos síntomas, muchas metástasis en otros lugares del globo. Y hoy día, pues el daño que esa guerra ha hecho a la comunidad internacional es muy grave. ¿Cuáles son los síntomas de ese daño? Pues el primero es la polarización. No hace tanto tiempo que Saddam Hussein invadió Kuwait. Y cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, todas las Naciones Unidas, pero además las naciones de la Tierra, se formaron una coalición porque aquello iba contra la Carta de las Naciones Unidas y echaron a Saddam Hussein de Kuwait. Tampoco hace tanto tiempo que los piratas de Somalia trataron de interrumpir el tráfico de barcos por el Mar Rojo. Y también la comunidad internacional, toda la comunidad internacional, hubo resoluciones de Naciones Unidas no vetadas por nadie y hubo barcos de todas las naciones. Es curioso porque en aquella época Europa era un poder blando pero unificador. Éramos importantes en el mundo y había muchas fuerzas en el Océano Índico, en la Operación Atalanta, pero prácticamente todos venían a hacerse la foto con las fuerzas de la Unión Europea. Todos, menos con la única excepción de los iraníes, que evidentemente no, pero los rusos y los chinos venían a coordinar con nosotros a mi barco, a donde yo tenía mi sitio, porque querían hacerse fotos con nosotros y querían publicarlas en su propia prensa doméstica. Y de esto que estoy hablando no hace más que 13 o 14 años. No mucho después, los hutíes decidieron interrumpir el tráfico por el Mar Rojo de una forma mucho más agresiva y con mucho menos sentido que la de los piratas, porque ellos sí que, los piratas no mataban, procuraban no matar a nadie, los hutíes no les importaba, de hecho han muerto muchos marinos, y en lugar de encontrarse con la comunidad internacional enfrente, se han encontrado con el apoyo de China, de Irán y de Rusia, que es, al final, son la fuente de la cadena de producción de los misiles balísticos que utilizaban los hutíes, pues tiene esas procedencias. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy, muy importante. La polarización del mundo nos obliga a contemplarlo de una manera diferente. Si ahora la situación que se da en el Yemen, una guerra civil, tuviera lugar en cualquier país del Sahel, que no nos queda tan lejos, está a distancia de misiles balísticos, y uno de los grupos rebeldes o no, en esa nación fallida del Sahel decidiera
lanzar misiles balísticos sobre los barcos que navegan por el mar del Orán, evidentemente podría hacerlo y tendría quien le diera los misiles balísticos. Y ese es un mundo diferente para el que duda cabe que tenemos que estar preparados. No es solo la polarización, es el hecho en sí del cambio de reglas. Cuando se habla, los analistas estratégicos, los geopolíticos, de un nuevo orden mundial, suelen referirse, bueno, pues antes mandaba Estados Unidos, o no mandaba nadie, o mandaban dos, o mandan tres, o va a mandar China. Mucho más importante que quien mande, y lo sabemos porque vivimos en un país donde hay elecciones y de cuando en cuando cambia quien manda, mucho más importante en el orden que se produce tanto en los países como en la comunidad internacional, mucho más importante que quien mande es las reglas que sigue. Nosotros, mientras España se atenga a la Constitución del 78, pues no habrá un cambio de orden en España. Pero eso sí que está cambiando en el mundo de hoy. ¿Qué reglas sigue la comunidad internacional? Nosotros insistimos empieza a haber debate en Europa, pero aquí en España se defiende en general. Tenemos que estar a favor de la legalidad internacional. ¿Qué legalidad internacional? Cuando los jueces del tribunal que tienen que decidir, uno de ellos dice que donde pongan la bota un soldado ruso, eso es territorio ruso, la integridad territorial, el derecho que está en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no lo considera. Y otro le dice al presidente Zelensky que ve su país invadido por las tropas rusas, y le dice, si no tienes cartas, hijo, pues lo mejor que puedes hacer es rendirte. ¿Qué es eso de qué orden internacional, qué ley es esa que dice que se pueda justificar una guerra porque sencillamente uno no tenga cartas? Porque eso es lo que está ocurriendo hoy día. Estas nuevas reglas se van poco a poco imponiendo, y es curioso, pero este año ha habido por primera vez una reacción occidental a todo lo que está ocurriendo en ese sentido. El primero fue el primer ministro canadiense en la cumbre de Davos, que dijo que o nos sentamos a la mesa o somos parte del menú, que el orden ya no nos protege y que hay que hacer algo, los países pequeños tienen que unirse. En la conferencia de Múnich recientemente, también los grandes líderes europeos, Francia, Alemania, han empezado a entender que este orden internacional que está vulnerado no solo es que lo estemos usando mal, sino que prácticamente no va a volver atrás, que hay que crear un orden nuevo, que hay que crearlo todo juntos. Pero vamos a hablar de esto, si les parece bien, un poco más adelante, por seguir un orden lógico en esta conferencia. Yo cuando era niño, mis padres me contaban el cuento de los tres cerditos. El cuento de los tres cerditos, se acordarán ustedes, ¿no? Que hacen una casa de papel, otra de madera y al final una casa de piedra para defenderse del lobo. Y ese cuento no era para que los niños tuvieran miedo al lobo, era un cuento para estimular en los niños la responsabilidad. Si quieres algo, tienes que trabajar para ello, ¿no? No basta con hacer las cosas a medias. Y ese cuento de los tres cerditos viene muy a cuento si uno analiza la situación de seguridad internacional en los días que estamos viviendo. Si hace 25 años mis hijos me hubieran preguntado si vivíamos seguros, si había mecanismos para vivir seguros en el mundo actual, yo les habría dicho que sí, porque estábamos protegidos por la Carta de Naciones Unidas, una casa de papel. Había un papel que decía que teníamos derecho a la soberanía, a la integridad territorial, y que ningún país podía utilizar la fuerza para presionar, o para, ni siquiera como en forma de amenaza, para presionar a otro en las relaciones internacionales. Bueno, evidentemente esta casa de papel se fue cayendo poco a poco, pero si mis hijos me hubieran preguntado, en vez de hace 25, hace 15 años, todavía les habría dicho que habría otra casa en la que refugiarnos, ¿no? Una casa no hecha de madera, sino de armas nucleares. En aquel momento, sinceramente, hace 15 años hubiera dicho que el mundo era un lugar desagradable. Evidentemente no es bueno el que la única cosa que nos prevenga o que evite que nos matemos unos a otros es la certeza de morir, pero esas armas nucleares parecían capaces de mantener, si no el mundo, al menos Europa en paz y en relativa seguridad. A partir de la ocupación de Crimea, hemos visto que esas armas nucleares, que antes eran algo que tenían los poderosos para prevenir la guerra entre ellos mismos, pero que no amenazaban el resto. Recuerdo, por ejemplo, a la guerra de las Malvinas, nadie se le ocurrió en Gran Bretaña amenazar a Argentina con armas nucleares. Estas armas nucleares han empezado a usarse como herramienta de presión. Empezó Rusia
amenazando a Europa para que no apoyemos a Ucrania en su larga guerra que empezó realmente en 2014, pero hoy día, recientemente, en Viena, el responsable de control de armamento de Estados Unidos acaba de declarar que ellos no van a negociar una reducción sustancial de las armas nucleares porque la consideran una herramienta de negociación, una herramienta de negociación evidentemente con nosotros. Hay que pensar que lo único que tienen en común, lo único, Ucrania, una democracia imperfecta, pero un país democrático. Venezuela, un régimen corrupto, con una ideología francamente débil, seguía, por así decirlo, la corrupción. O Irán, un régimen teocrático, también dictatorial, pero fanático, mucho más fanático de lo que podía ser el régimen, el chavismo en Venezuela. Y lo único que tienen en común estos tres países es que no tienen armas nucleares. Y a mí me preocupa porque nosotros tampoco la tenemos. Y es una realidad burda, pero es así, ¿no? Las armas nucleares ya no nos defienden, al contrario, son una herramienta de negociación que tenemos contra nosotros. A pesar de todo, todavía quedaba una casa más en la que podíamos refugiarnos los cerditos europeos, así nos llaman en Rusia muchas veces los líderes políticos, los cerditos o las ovejas. Son muy ofensivos con nosotros en general, pero teníamos todavía una casa más por la que yo hubiera apostado hasta hace 5 años, en la casa de las relaciones comerciales, una casa hecha de dinero. El dinero es importante, teníamos unas relaciones comerciales muy fructíferas que beneficiaban a todos. ¿Cómo pensar que el arreglo que habían llegado el presidente Putin y la presidenta Merkel de que uno exportaba energía y el otro exportaba tecnología, los dos felices, viviendo y prosperando, que aquello podía romperse sencillamente por una guerra en Europa? Bueno, pues esto ha ocurrido y posiblemente si hubiéramos leído con atención a Maquiavelo nos habríamos dado cuenta de las razones, porque todas las guerras desde el principio de la humanidad son por la misma razón, por el poder, y casi siempre por el poder interno. Cuando un rey, un presidente, un emperador, un líder militar se lanza a la guerra, un chimpancé, también según investigó Jane Goodall en las selvas de Tanzania, todos es por el poder interno, por reforzar su posición de poder, y eso no se compra con dinero, el poder no se compra con dinero, y es, por desgracia, una motivación mucho más fuerte que la propia economía de los países. Por lo tanto, nos hemos quedado sin ninguna de las tres casas de los tercetitos y tenemos que acostumbrarnos a la idea de que tenemos que resistir al lobo de la guerra a pie firme. Y a pie firme, pues evidentemente en un momento complicado como es, los países europeos, que son los que más sufren en esta situación, porque no estamos acostumbrados a estar en segundo. Queremos tener una opinión, queremos que se nos escuche. Nuestros líderes se han sentido muy frustrados cuando no han sido invitados a las conversaciones de paz en Ucrania que dirige el presidente Trump. Quizás la mayor llamada de atención a los líderes europeos haya sido precisamente eso: no estáis invitados a esta mesa. Es cuando empezaron, al menos es cuando empezaron a reaccionar. Eso evidentemente les preocupa, y de ahí ese rearme europeo, como llamémoslo como queramos, que Europa ha cometido y que en general se pretende, o lo que se prevé es que de aquí al 2030 los países inviertan alrededor del 3% de su PIB en defensa, y ese es un objetivo que no es la OTAN la que lo exige, la Unión Europea tiene mecanismos de presión que no tiene la OTAN, mucho más fuertes, y por lo tanto probablemente estemos ahí. Pero no es solo España, no solo Europa la que se rearma. El Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, que has mencionado, pues también publica estadísticas de cómo crece el presupuesto de defensa, y por primera vez en la historia está creciendo en todos los países del mundo, absolutamente todos, uno tras otro. Todos ven que la situación está complicada y creen que tiene que ser así. De este cáncer, ya digo que empieza en la guerra de Ucrania, pero que ya está contaminada a toda la humanidad, surgen enormes cantidades de problemas. El desorden nos hace volver, y esto ya es discutible porque cada analista tiene su propia idea, pero en mi opinión, el desorden que se está creando no recuerda en nada al imperialismo del siglo XIX, recuerda mucho más a la época de los príncipes guerreros del siglo XVI, la época en la que Maquiavelo escribió El Príncipe.
que busca Putin invadiendo Ucrania, un cambio de régimen. Gracias a la invasión de Ucrania, gracias a las guerras seguidas, una tras otra, el presidente Putin ha conseguido cambiar una democracia bastante imperfecta y corrupta que heredó de Yeltsin en una dictadura en la que él se convierte contra la antigua constitución en presidente vitalicio. Lo mismo ha conseguido Xi Jinping con sus aventuras en el mar de China Meridional. Aquí de China nos llegan menos noticias, pero porque la mar parece preocuparnos menos que la tierra. No tenemos los españoles. Aquí en Valencia debería de haber más, porque tiene una historia marinera muy importante, pero no tenemos mentalidad marítima y no nos damos cuenta de que el expansionismo chino no es por tierra, está rodeada, no tiene realmente muchas posibilidades, sí por la mar, ¿no? La mar está haciendo en la mar lo mismo que Putin en Ucrania, aunque evidentemente a un coste en sangre y en prestigio mucho menor. Pero ahora se suma también nuestro tradicional aliado, un aliado que seguimos necesitando, que es el presidente Trump. Abjurado de todos los valores que compartíamos según la carta según el Tratado de Washington, según el Tratado Fundacional de la Alianza Atlántica, y ahora, pues, si uno lee su estrategia, seguramente la estrategia que ha publicado el presidente Trump, además de 30 o 40 elogios a sí mismo, que tiene en solo 20 páginas, la podría haber firmado el presidente Putin, sencillamente porque son muy parecidas. Lo que buscan es el control de la zona del mundo en la que viven, y ninguno de ellos apuesta nada ni por la democracia en los países de alrededor, ni siquiera en el caso de Rusia, ni siquiera en el país propio, pero tampoco se apuesta nada por el orden internacional. Lo que está ocurriendo son violaciones constantes del orden internacional que viene de todos lados. Confiamos, evidentemente, que Estados Unidos tenga los mecanismos democráticos necesarios para que esta situación allí sea reversible. Necesitamos al pueblo americano de nuestro bando, pero en este momento hay que reconocer que no lo está y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Otro problema, otro síntoma de este cáncer viene de la rehabilitación de los países parias. Antes eran los países que hacían guerras en general, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, eran mirados por encima del hombro. Eso no se hace en los barrios importantes de las ciudades, como mucho en el extrarradio. Hoy día ya no es así. Los grandes países parias de la humanidad, sobre todo Corea del Norte e Irán, que eran condenados por toda la comunidad internacional, también por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde tenían derecho de veto, tanto Putin como Xi Jinping habían condenado a Irán y a Corea del Norte por sus programas de armamento nuclear y sus programas de misiles balísticos. La guerra de Ucrania los ha debilitado a los dos porque Rusia los necesitaba. Sin ellos no podía continuar llevando a cabo su plan de conquista. Y por eso, en este momento, hemos visto a soldados coreanos en la guerra de Ucrania, pero gracias a esos soldados coreanos, con la sangre de esos soldados coreanos, Corea del Norte ahora tiene un puesto respetable en la comunidad internacional. Todas las sanciones no han sido renovadas y, por lo tanto, sigue lo suyo. Más claro todavía es el caso de Irán. Irán ha sido rehabilitado por Rusia y esta rehabilitación le hizo sentir suficientemente poderoso para autorizar, bendecir o impulsar el ataque de Hamás el 7 de octubre. Las cosas le han salido muy mal a Irán, evidentemente no estaba preparado, sobrevaloró sus capacidades y uno a uno sus proxies han ido siendo derrotados. Luego cuando tuvo que salir al ruedo, derrotados los proxies, recibió 3 cornadas, 2 de Israel y 1 de Estados Unidos, pero a pesar de todo, Irán está ahí y su régimen se mantiene. Luego podemos hablar de Irán, de cómo puede acabar esto, de cómo puede acabar la guerra actual, pero para empezar podemos decir que esta es la segunda guerra de Irán. Ya hubo una hace 8 meses y ya terminó, y por lo tanto el que esta termine pronto, que seguramente terminará pronto, no significa que el problema se haya acabado, sino que se habrá pospuesto. De esos polvos el reconocimiento de las naciones parias, de esos polvos de Irán, sabemos lo que ha salido, pero lo mismo puede ocurrir en Corea, en un escenario mucho más lejano, pero una Corea rehabilitada puede sentirse por fin capaz de influir en su entorno y llegar a un problema parecido. El riesgo en Corea es menor porque Corea tiene armas nucleares, pero la apuesta es más alta porque también, precisamente por eso, porque tiene armas nucleares.
Y en este momento de tensión en el mundo, de complejidad, de dificultad, es cuando, por desgracia, Occidente, los aliados de ambos lados del Atlántico, el vínculo transatlántico, que está más débil. Por desgracia, no hemos sabido mantenerlo. Es extremadamente complejo, pero es algo que los europeos tenemos que empezar a pensar. En este momento sabemos que necesitamos a Estados Unidos para la defensa de Europa. Sabemos que no somos disuasorios. El programa de rearme europeo va a resolver la mitad del problema, sin duda. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, Europa tendrá un ejército convencional suficientemente capaz de poner en su sitio a Putin, si en algún momento, tampoco el ejército de Putin ha demostrado tanta capacidad, que en algún momento decidiera traspasar las fronteras de algún país europeo, que no lo haría evidentemente con las divisiones acorazadas, y eso tenemos que tenerlo todos muy claro, lo haría como lo ha hecho en Ucrania, poquito a poquito. Primero apoyo a la oposición, luego aseguro de que se están cometiendo crímenes contra los rusoparlantes, luego les doy dinero y armas, y una vez que consigo montar una guerra civil, es el momento de entrar con las tropas, con las propias tropas rusas. Y eso hace mucho más difícil la decisión de Europa de decir, bueno, ¿cuándo voy a entrar en guerra con una potencia nuclear? Sobre todo cuando nuestra paraguas nuclear lo tiene el presidente Trump. Y hay algo en lo que todos tenemos que tener perfectamente claro. Es incompatible enfrentarse a Trump, enfrentarse a lo que está tratando de hacer Trump, hasta dónde está llevando el mundo el presidente Trump, y al mismo tiempo decir, queremos que siga protegiéndonos con su paraguas nuclear. Ese es un debate que Europa necesita y evidentemente es un debate en el que tenemos que participar todos. Ese debate que se quiere esquivar en la mayor parte de las capitales europeas es algo que es importante para nuestro futuro. El mío ya no es tan relevante, pero para el futuro de mis nietos me gustaría verdaderamente que alguien al que yo pudiera votar, no me vale el presidente de Francia, alguien al que yo pudiera votar tenga alguna defensa contra este tipo de armamento. Bien, el mundo está mal. ¿Qué perspectiva tiene? Pues vamos a mejorar, vamos a salir de esto pronto, esto es coyuntural. Bueno, cuando el péndulo de la humanidad se desplaza hacia el lado oscuro, históricamente sabemos que solo lo ha vuelto a frenar, a poner en su sitio una gran guerra, ¿no? No estamos para una gran guerra, no queremos una gran guerra. Si hay algo que también ha cambiado en la humanidad, y es un signo de esperanza que es muy importante dejar aquí para que no nos pongamos demasiado pesimistas, es que los pueblos ya no quieren la guerra y cada vez lo dicen con más fuerza. En Rusia no ha podido conquistar Ucrania porque Putin sabe que si llama a la población a filas de forma forzosa va a perder o va a poner en riesgo su posición de poder. ¿Y por qué? Porque los rusos ya no son como los alemanes del 39. Los rusos no están dispuestos a alistarse en la guerra y no quieren luchar por nada, por conquistar un nuevo país. Lo mismo le pasa a Estados Unidos. Estados Unidos sabe perfectamente, el presidente Trump, y esto también es una novedad en la historia, que tiene en contra a su propio pueblo cuando lanza a sus huestes a la guerra. Y eso es algo que hoy día se habla de unas reglas que estableció el general Colin Powell, un brillante general de finales del siglo pasado, probablemente el militar de mayor prestigio, quitando a nuestro general, por supuesto, pero de los últimos 40 o 50 años, había escrito una serie de reglas en las que decía cuándo Estados Unidos podía utilizar el poder militar. Y en estas guerras exigía una estrategia de salida, exigía apoyo de la comunidad internacional, exigía apoyo del pueblo americano, claro apoyo del pueblo americano. Y ahora se prefiere hurtar el debate al Congreso de los Estados Unidos, porque quizás si lo llevara Trump al Congreso, que es su obligación, puesto que esto es una guerra, quizás no lo aprobarían. Por lo tanto, en ese sentido, pues el mundo está cambiando. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno. Si el que sepa el presidente Trump, el que sepa el presidente Putin, que sus pueblos no quieren ir a la guerra, es bueno. Porque las guerras de ahora, las que vemos tantas, no tienen ninguna pinta de parecerse a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera Guerra Mundial. Son guerras limitadas como las que la humanidad sufrió durante el siglo XVI o el siglo XVIII. Es malo, pero no tan malo como podría ser cualquiera de las alternativas. En cualquier caso, este es un mundo para el que tenemos que estar preparados. O Europa es capaz de alzar su voz
en solitario. Y también, siempre que se pueda, conviene que vayamos con Estados Unidos, pero a veces habrá que ser capaces de alzar la voz en solitario si no queremos tener que vivir de rodillas, que nuestros nietos tengan que decir, bueno, esto lo tenemos que hacer porque si no nos amenaza este o nos amenaza el otro. Y para eso, pues el Civis Pacem Paraverum, pues evidentemente está ahí para todos. Prácticamente todo el planeta está en esa situación y Europa tiene una perspectiva que lo hace un poco diferente. Hay un temporal, evidentemente, en el mundo, un temporal que en las naciones se discute, hay movimientos, hay todo tipo de opiniones y es bueno que se debate y que se respete, pero hay mucha gente que cree que la mejor forma de sobrevivir a este temporal es arriar el bote y salir solo. Eso yo como marino lo desaconsejo, es mejor tratar de defender el buque, que tiene muchas más posibilidades de salir a flote. También en el acuario, mi mujer y yo nos hemos dado cuenta de que todos los peces grandes iban solos, pero los pequeños van siempre en manada, van siempre en grupo, en cardún. Es malo salirse de ahí, seguramente porque la naturaleza les ha enseñado a que si se salen del grupo se los comen. Eso requiere que nosotros, que los europeos, hagamos los deberes, que hablemos unos con otros. Comentaba el otro día que cuando se empezó a debatir en Europa la posibilidad de enviar tropas a Ucrania en caso de un alto fuego, que no se va a producir, pero en aquel momento se planteaba esa situación. Estuvieron los líderes de los grandes países europeos, el nuestro también, reunidos durante horas en París, y salieron diciendo cada uno una cosa diferente. Yo hubiera agradecido que las cosas diferentes las hubieran dicho dentro y que fuera, todos hubieran dicho lo mismo. Seguramente tendríamos mucho más posibilidades así de convencer a Putin de que vamos en serio. La debilidad, la desunión que estamos viendo pues, prácticamente todos los días no nos favorece en absoluto. Salirse del redil es malo. Von der Leyen decía esta mañana que tenía dos problemas en ambos lados del espectro, uno es Hungría, otro es España. No es bueno que nosotros tampoco nos salgamos del redil. Hay que ceder un poco si de verdad queremos construir una potencia que tenga capacidad de actuar de contrapunto en el régimen actual, que es la ley del más fuerte, la ley del más poderoso, que ya digo que incluso tiene derecho de veto, y ese es un orden que no nos gusta y que tenemos que entre todos que intentar cambiar. Ya sé que es fácil refugiarse en el orden internacional, pero el orden internacional en algún momento favorecía la esclavitud o prohibía el voto de las mujeres. No podemos consagrar un orden que sabemos injusto sencillamente porque eso es lo que está. Es algo que evidentemente tampoco es para decir vamos ahora a hacer nosotros de nuestra capa un sallo, pero lo único que puede parar, en mi opinión, ese péndulo que está desplazándose rápidamente hacia el lado oscuro de la humanidad antes de que una guerra lo vuelva a poner en su sitio y volvamos a crear una tercera sociedad de naciones, lo único que puede parar esa opinión es la opinión de los... Ese péndulo es la opinión de los pueblos, la opinión de los españoles, en concreto en nuestro caso la opinión de los españoles, una opinión que tiene que estar formada, interesada, sin complejos evidentemente, y que tiene que ser capaz de ser oída en todo el mundo. Si nos salimos, evidentemente, del centro europeo es más difícil que escuchen nuestra opinión, pero nosotros como individuos, no como políticos, tenemos la responsabilidad de hacernos oír, de hacer que se escuche nuestra forma de ver las cosas y de hacer que se respeten nuestras ideas. Y eso es el respetar las ideas, esa arma de las ideas es lo que me ha traído a mí aquí. Por eso le agradezco muchísimo a Amparo que me haya invitado y le agradezco todavía mucho más a ustedes el que hayan querido escucharme. Y ahora, evidentemente, si alguien tiene alguna cuestión que aclarar sobre las guerras actuales, pasadas o futuras, en la medida de lo posible trataré de complacerle. Pues muchas gracias, almirante Juan, por tu magnífica exposición que engloba realmente cuál es la situación y sobre todo el final en el que hablabas que los ciudadanos debemos formarnos nuestra opinión y estar formados y hacer que seamos oídos. En eso consiste este grupo de sociedad civil. Pero si no estamos informados, pues eso es más difícil. Así que muchas gracias por toda la información que tú nos has transmitido, que es producto de tu experiencia sólida. Como tú decías, posiblemente haya muchas preguntas, porque hay muchos temas que en la actualidad interesan respecto de lo que está sucediendo. Así que adelante, primera persona que quiera preguntar.
noches, enhorabuena. Un momentito, creo que había pedido la palabra. ¿Quién ha pedido la palabra? ¿Y tú también? Pues Pablo primero, aquí delante si te parece, y después, pero con micrófono, porque así escucha toda la sala. Bueno, yo creo que mi tono de voz... No, pero te damos el micrófono, por Perfecto. favor. Muy bien, Almirante. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decir, yo creo que me gustaría saber su opinión con respecto a una parte del final de su intervención que nos afecta fundamentalmente a los europeos, ¿no? Pensando fundamentalmente en si no debemos de ir tendiendo a una Europa federal, es decir, no sería concebible un Estados Unidos con 27 ejércitos, con 27 bancos centrales, con 27 sistemas tributarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a haber en Europa, que yo he trabajado intensamente estos últimos años, una tendencia en la que verdaderamente, justamente para evitar cuestiones como la que mencionaba en París, ¿no? Donde cada uno sale y los puntos no son coincidentes, sí en cuestión fundamentalmente en defensa, por ejemplo, ¿no? Si no piensa usted que deberíamos de ir, o se debería de ir trabajando en Bruselas en un Estado mucho más federal. Pues a mí me gusta centrar lo que yo hago en explicar a la gente lo que creo que debe conocer, no lo que creo que debe pensar. Pero admitiendo eso, voy a decir lo que pienso yo. La soberanía es... La fuerza militar es parte de la soberanía, los ejércitos son parte tradicional de la soberanía nacional. Luego, la carreta no puede preceder a los bueyes. También es verdad que nosotros tenemos, en mi opinión, tendencia a ver como si el mundo hubiera terminado ya aquí, como estamos. Ha llegado hasta donde está y esta es la estación término del viaje. No hace mucho, Francis Fukuyama, a final del siglo pasado, escribió un libro que tituló El fin de la historia, que tuvo mucho éxito. Es decir, pensó que el final de la Guerra Fría iba a ser el fin de los conflictos de la humanidad. No es así. Lo que hace que España sea ahora España, no lo fue en su momento, es la necesidad de tener dimensiones para sobrevivir en un mundo complejo, básicamente. Y la herramienta entonces era el matrimonio de los príncipes y era a veces el azar o la conquista. Pero al final las naciones de hoy se han creado porque necesitaban viabilidad, necesitaban perspectivas de futuro. Yo por mi parte, si yo tuviera que dar esa opinión, si yo tuviera que elegir el futuro de Europa, creo que las mismas razones impulsan a Europa a ir cediendo soberanía al conjunto, en concreto en el aspecto militar. Pero eso, evidentemente, los soberanos en los países de Europa, en cada uno de los países, somos nosotros. Y eso tendría que llevar a Europa mecanismos de que de verdad los pueblos de Europa pueden ejercer la soberanía y escoger entre todos, sin trampas, al líder que todos queríamos para que pulse el botón, no el rojo, sino uno verde, pero que puede ser el despliegue de una brigada en la que podrían tener que combatir soldados españoles y que a lo mejor hemos escogido para que dé la orden final a un francés, con lo mal que nos caen desde que nos invadieron en la época de Napoleón. Todo eso requiere mucho tiempo. Creo que es posible, pero requiere mucho tiempo. Mientras tanto, lo que podemos ir haciendo es algo parecido a lo que le ha hecho la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica no es un ejército nacional, pero tiene ejércitos que suman. Las capacidades de los países de la Alianza Atlántica rellenan todos los huecos que un ejército competente debe tener. No así los ejércitos europeos, porque como ninguno hemos invertido lo suficiente, no tenemos las capacidades más elevadas del espectro, y esas las tiene que poner Estados Unidos. Los ejércitos europeos son un puzzle que no suma, demasiadas cabezas y manos y poca masa, ¿no? En cambio, juntos en la OTAN, sin necesidad de ceder soberanía, somos un ejército muy respetable. Yo creo que Europa tendría que empezar por ese camino y luego los pueblos irán decidiendo a dónde quieren ir. Aquí delante. Buenas noches. No, un momento, por favor, si eres tan amable. Primero el señor que tienes delante. Sí. Buenas noches, almirante.
Tres primeros. Primero, me imagino que se ha leído el discurso de esta mañana de Úrsula. Me gustaría que hiciera algún comentario sobre los matices que ha dejado caer. En segundo lugar, cree como militar, que yo también lo soy, que hay un aspecto muy importante que es la voluntad de vencer. ¿Cree sinceramente que en 5 años vamos a tener un ejército? Y por último, Taiwán, que creo que no lo ha comentado y creo que es importante. Gracias. Vamos a ver si me acuerdo de las tres. Ursula von der Leyen. Lo que dijo ella ya se había dicho en la conferencia de Múnich. Evidentemente, cuando lo dice ella, resalta más y la gente opina más, pero ya se había dicho. Hay una tendencia en la mayor parte de los países europeos a decir que esta no es la legalidad internacional que queremos tener. Esta es la legalidad internacional que heredamos de una época histórica, por razones históricas, no nos sirve. A mí no me hace sentir seguro la legalidad internacional desde que Putin invadió Ucrania y mucho menos me hace seguro una vez que Estados Unidos le da su bendición a la invasión de Ucrania y dice se lo van a repartir. Por lo tanto, desde mi perspectiva, si yo tuviera que valorar lo que dice von der Leyen, tiene razón. El orden internacional hay que volver a recrearlo de la forma menos traumática posible, pero hay que volver a recrearlo. La tercera era Taiwán, ¿no? Sí. Bien. La segunda, el ejército. El ejército de 5 años. Sí, en 5 años. El de Europa. El listón no está. El listón del ejército convencional es Rusia. No está. Hemos visto a Rusia fracasar en Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, evidentemente, como europeos, el general me puede corregir si me equivoco, no nos gusta nada la guerra de Ucrania, así no combatimos, nos gusta mucho más la forma como la OTAN planea ir a la guerra es completamente diferente. Esta guerra de Ucrania es atípica, no hay poder aéreo porque uno no ha sido capaz de emplearlo y el otro no lo tenía y no se lo hemos dado. Yo creo que lo que está ocurriendo allí, de los asaltos a las trincheras en motocicleta y veces en burro, no es la guerra con la que sueña el general. En cualquier caso, creo que en 5 años, desde luego, nuestro ejército convencional será mucho más poderoso que el ruso. Y eso es disuasorio, pero hay un problema, que es el arma nuclear. El arma nuclear que no es ya solo, esto se ha estudiado mucho por muchas estrategas, no es ya solo la amenaza de una guerra total que destruya la humanidad, sino el arma nuclear táctica. La única herramienta de la que los países disponen para hundir un submarino nuclear en la mar es un arma nuclear. Y eso no va a disparar una guerra global, porque nadie va a arriesgar París, Londres o Nueva York o Moscú sencillamente porque haya un submarino hundido con un arma nuclear en la mar o un portaaviones atacado con un arma nuclear en la mar. Esa arma nuclear táctica, que evidentemente en el escenario de tierra también existe, puede borrar de un plumazo una base aérea que Francia quiera poner en Ucrania, una base aérea militar, en la que tenga destacados pues 4 escuadrones de Rafale y los borra de un plumazo y eso equilibra el combate. Por lo tanto, mientras no tengamos la capacidad de disuasión nuclear, Europa no tendrá capacidad de disuasión real frente a una potencia nuclear como son todas las que nos dan miedo y ese es el gran problema que hay que debatir. Taiwán en concreto para China en este momento está llevando este asunto con una postura o con una estrategia más acertada que la que están llevando a cabo Putin y Trump. Yo creo que, si debo decirlo, el mayor estudioso de la guerra como fenómeno, que es Clausewitz, decía algo así, no recuerdo las palabras exactas, pero decía, lo más importante, lo decisivo que tiene que tener un líder es entender el tipo de guerra que va a llevar a cabo. Más o menos esas eran sus palabras. Tengo la impresión de que Putin no ha entendido la guerra de Ucrania y Trump desde luego no ha entendido la guerra de Irán. Además, como es un hombre que es muy sincero y muy abierto, no le importa decirlo, eso a mí me sorprende. Se publicó no hace mucho tiempo unas declaraciones de Steve Witkoff, del que le representa tanto en Rusia como en Oriente Medio, en la que decía, Trump no entiende la postura de los ayatolás porque dice, porque no se rinden si son menos. Bueno, este tipo de comentarios, cuando yo recuerdo haber escrito un artículo sobre esto, digo, espero que no se estén mintiendo, espero que sí la entiendan, pero no, parece que no, que al final resulta que no entiende la guerra de Irán.
Yo creo que Xi Jinping sí la entiende y sabe perfectamente que es incapaz, en este momento es incapaz de conquistar Taiwán por la fuerza. El estrecho de Taiwán es 5 veces más ancho, aunque sea estrecho, que el Canal de la Mancha, y el Canal de la Mancha mantuvo al Reino Unido a salvo de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Este estrecho, atravesar un estrecho por la fuerza es tremendamente complicado. Incluso un río, en el escenario de Ucrania, el río Dnieper, que ahora separa el espacio conquistado por Rusia del espacio libre, y que Putin exige que le den la ciudad de Jersón, al otro lado del Dnieper, como parte de lo que necesita para la paz. El río Dnieper en la Segunda Guerra Mundial costó atravesarlo, al ejército rojo entonces le costó 800.000 bajas atravesarlo, que es más de lo que tiene Rusia en Ucrania. El caso de Taiwán es parecido. De las cartas que está empleando China en esta guerra son la diplomática, la económica, la carta educativa y científica está cada vez más, saca más universitarios en muchas carreras vitales, saca más universitarios China que el resto del mundo. Y eso pues le permite pensar que de cara al futuro, desde luego no va a ser inmediato, todavía hay mucha diferencia y lo estamos viendo en Irán hoy día entre la tecnología militar norteamericana e israelí y la tecnología china que utiliza China o Rusia que utiliza Irán, pero le permite ver el futuro con más optimismo. Parece que su camino es claro. En el único sitio donde China no está respetando esa paciencia proverbial que asumimos que tiene y que luego no es para tanto, pero es en el mar de China Meridional. El mar de China Meridional es su campo de batalla, donde pues está tratando de arrebatar a los países ribereños, Vietnam, Filipinas. Aquí no importa Vietnam o Filipinas, aquí en España poco, pero a los vietnamitas y a los filipinos sí que les importa. Esté arrebatando sus aguas territoriales, construyendo islas artificiales y todo tipo de maldades de esas, alegando, por supuesto, derechos históricos, lo mismo que Putin en Ucrania. Él alega que un mapa de la dinastía Qing dice que ese mar era suyo, por lo tanto lo quiere recuperar. Y ese mapa de la dinastía Qing vale más a sus ojos, evidentemente, que la Carta de las Naciones Unidas o la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a pesar de que esto es... yo lo cuento porque es divertido. En el año 2021, el presidente Putin organizó un grupo dentro de la ONU que se llama el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, en el que están Rusia, Bielorrusia por supuesto, China, Irán, Cuba, Nicaragua, la Venezuela de Maduro, la Siria de Hafez el-Assad. Esos son los amigos que le quedan a la Carta de la ONU, y para ir en esa compañía casi es mejor ir solo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. En el intenso y lleno de factores discurso de su conferencia, quisiera yo añadir dos para ver qué opinión tiene sobre su influencia en ese nuevo orden o desorden mundial. Por un lado sería la parte de dos espacios, uno el deshielo del Ártico y todas las rutas y ese espacio a controlar que se está abriendo ahí, un año tras otro, y luego el ciberespacio, la inteligencia artificial, etcétera. Muchas gracias. Bueno, yo pido perdón por la densidad de lo que he dicho. Si se queda con el cuento de los 3 cerditos, a mí me llega. Eso es lo que yo de verdad quiero transmitir y no es tan complicado. No era una queja. El Ártico es evidentemente un campo de batalla para el futuro, por muchas razones. La mar es a la vez es camino y es frontera, ¿no? Se va a abrir un camino nuevo, cuya propiedad, bueno, no tiene por qué disputarse, pero se va a abrir también una frontera nueva, una frontera clara entre el mundo occidental y Rusia, que hoy día ocupa la mitad del Ártico. Cuando aquello se convierta en un mar, que lo hará si todo va como está previsto o como está marchando alrededor de la mitad del siglo, alrededor de 2050, tendremos un espacio allí en la que, como en el mar de China meridional ahora, más que el tráfico de buques, lo que interesará es quién se queda con la propiedad de lo que haya en el subsuelo. De ahí que posiblemente, pues evidentemente tenga muchos recursos, ¿no? Hoy día ya se está planteando esa batalla, eso es lo que está detrás de la parte geopolítica de Groenlandia. Todos los conflictos
creo que lo he dicho, pero voy a volver a insistir, tienen una causa real, que es la lucha por el poder, y una causa geopolítica que da los pretextos para poder tener al pueblo detrás. Uno no puede decir, voy a conquistar Groenlandia porque así figuro en la primera posición de los presidentes americanos a partir de Abraham Lincoln, ¿no? Tiene que decir otra cosa, ¿no? Pero independientemente de las razones, los pretextos geoestratégicos, Groenlandia suponía para Estados Unidos duplicar su presencia en el Ártico y por lo tanto cuando esa tarta se reparta, tener acceso a mucho más. Las cuestiones de seguridad, le puedo asegurar que hay muchos más barcos chinos y rusos en las Islas Canarias que en Groenlandia. Si el pretexto de Trump era que había muchos barcos rusos o chinos en Groenlandia, no es verdad. De hecho, casi no se puede en ninguna época del año. Donde hay muchos es en las Islas Canarias, porque España es un país abierto al comercio y cualquier día puede utilizar ese pretexto en nuestra cuenta. Esto, evidentemente, espero que no vaya a pasar. Y el ciberespacio, bien, el ciberespacio desde el punto de vista, es importante, pero desde el punto de vista militar, ha sido decepcionado. Hay un libro, creo recordar, un capítulo de un libro colectivo sobre la guerra de Ucrania que me parece que titulase Ciberguerra, la guerra que no fue. La verdad es que en la directiva nuestra de seguridad nacional anterior a la hoy vigente, la palabra ciberguerra dominaba todo. Si uno busque esta palabra en el texto, estaba en todas partes, pero evidentemente ha decepcionado como capacidad militar en el futuro. Desde el punto de vista civil, evidentemente, es para preocuparse, hay que tener los sistemas bien defendidos, pero desde el punto de vista militar, esta ciberguerra afecta sobre todo a los sistemas de mando y control. Es muy complicado hoy día en la vida real penetrar en esos sistemas, es una posibilidad que existe y además es una carta que se juega una sola vez. Evidentemente, si la coordinas con un ataque global, en lo que hoy día se llama pues la guerra tiene que tener todas las dimensiones a la vez, las operaciones multidominio, así se llama técnicamente. Si la coordinas con un ataque global te puede venir bien, pero si no, la utilidad es relativa. Un magnífico ejemplo de ese tipo de ataques, y no fue precisamente cibernético, es el que hicieron los israelíes con los buscas de Hezbollah. Si se consigue hacer eso por medios cibernéticos, sería estupendo, siempre que se sincronice en el momento adecuado para otro tipo de operaciones. Pero hoy día, por ahora, hay que estar en ello, pero esto no va a resolver las guerras de la humanidad, no las está resolviendo. Aquí delante. Buenas noches. Felicitarle por su magnífica intervención, por cierto, sin papeles, para los que no vemos en este ámbito. Dos preguntas breves, aunque no creo que sea sencillo mejor contestarlas. Primera, ha hablado que si en 5 años tendremos unos ejércitos. ¿En qué medida somos tan dependientes de la tecnología americana israelí, que no nos llevamos muy bien últimamente con ellos, especialmente aquí en España? ¿En qué medida pues podemos avanzar con una tecnología que nosotros, pues, por desgracia, que nos tenemos? Y la segunda pregunta, que tampoco creo que sea fácil, es, bueno, luego sí que hablamos de Irán. Bueno, predicción, si se puede, qué idea, aunque esto va cambiando, porque al día de México es una cosa distinta, si va a ser una guerra larga, va a ser una guerra corta, va a ser una guerra media pensión, cuarto de pensión. Sí. La primera, la tecnología. Hoy día, en la primera división no hay alternativas. La Unión Europea hizo un buen estudio en el libro blanco de la defensa de cuáles eran las capacidades que nos faltan. Y la mayor parte de los países europeos están aplicando a ellas, la mayor parte. No vamos a ir país por país. La primera de ellas era la defensa de nuestros cielos. Y luego, por poner un ejemplo, es obvio que quitando la de Ucrania, que es una guerra atípica y que hay que estar preparado también para esa guerra atípica, pero en Ucrania lo único que hemos hecho nosotros, Occidente,
fuerzas armadas occidentales es abrir nuestros armarios y dejar que se lleven las partes no las últimas, precisamente no lo mejor que tenemos, ¿no? Pero en una guerra, en las otras guerras que estamos viendo, la guerra, por ejemplo, las dos de Irán, la guerra entre la India y Pakistán en el mundo, la defensa contra los hutíes, en el mundo, lo primero que uno necesita en este momento es la capacidad de derribar misiles balísticos, por lo menos. Ya no hablo de hipersónicos, que todavía son un poco mito, pero es la primera capacidad que tenemos. Y los únicos sistemas que pueden hacerlo en el espacio, porque también podemos derribarlos cuando estén encima, pero entonces solo podemos derribarlos cuando están encima, vienen muy encima, y el alcance del arma que tenemos para derribarlos se queda reducida a 4 o 5 kilómetros, porque ya digo, si no podemos derribarlos en el espacio, todo lo que tenemos es capaces de defensa terminal, y no podemos poner un sistema Patriot o Aegis cada 5 kilómetros para defender un territorio. Hay que salir al espacio, que es donde se puede atacar estos misiles. Solo hay 3 sistemas que lo hacen, 2 norteamericanos y 1 israelí. Y Europa no es que no tenga esa tecnología, es que no está desarrollándola. Cuando uno pregunta por los planes que está haciendo Alemania, por ejemplo, para mejorar esa defensa de los cielos de Europa, pues va a comprar el misil Arrow 3 israelí. Si nosotros no queremos apostar por ninguno de los dos, sencillamente no hay candidatos en el mercado. Hoy por hoy, evidentemente, podemos comprar el sistema ruso, pero además de que es ruso, es que no funciona, es que no es capaz de derribar misiles balísticos, no es verdad. Lo sabemos porque lo hemos visto en Irak, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna duda al respecto de que nuestra dependencia es tremenda y de que España puede colaborar, la industria de defensa española debe de crecer, y hay muchas áreas en las que, bueno, si lo ha hecho Ucrania, si Ucrania se ha convertido en un país que en este momento domina el mercado de los drones militares de bajo nivel, ¿por qué no España? ¿Por qué no España puede dominar ciertos nichos? Lo que no podemos es ser autosuficientes, ni tampoco buscar las soluciones en Europa, porque el resto de los países europeos sí que tienen acceso a tecnología israelí y tecnología, desde luego, norteamericana. Nosotros, sin la tecnología norteamericana, la Armada no puede salir a mar. Eso ya es obvio. No hace falta ir a mañana. No podemos. Nuestros misiles son norteamericanos, nuestros sistemas de combate son norteamericanos. Los barcos que estamos orgullosos de vender al mundo tienen tecnología americana, el sistema de combate es americano, y porque lo hemos sabido integrar muy bien, pues es por lo que los vendemos. Y con otro sistema, con un sistema español, evidentemente no podríamos hacerlo. Se habló, recuerdo perfectamente cuando el patrullero Furor, nosotros lo llamamos VAM, pero es un patrullero de altura, se fue a aquella comisión al este del Mediterráneo y que llevaba sus cañones de defensa de 25 milímetros, aunque están hechos por British Aerospace, tienen tecnología, la tecnología, el de seguimiento óptico era israelí. Es muy difícil en este momento en el mundo hacer algo sin tecnología de estos dos países, y desde luego yo no lo recomendaría. Hay que empezar a reconducir esa situación si queremos tener un ejército competente. También programas de ejército de tierra, que en general sabe mucho más que yo, programas decisivos importantes como el de lanzacohetes o el del misil Spike se han visto por lo menos retrasados. Bueno, son decisiones políticas, no entramos ni salimos, pero el hecho es que sí que a la defensa nacional sí que le hace daño esa política. Y el otro asunto, la guerra de Irán. Bueno, pues ¿qué es lo que está pasando en la guerra de Irán? Yo, por definirlo de una manera intuitiva, es como una partida de ajedrez en la que uno no tiene piezas mayores y el otro no tiene peores. Es difícil organizar algo así. Esta guerra está planeada. Estamos en la fase de apertura de esa partida. Todo lo que estamos viendo está escrito en un plan que norteamericanos y israelíes han ido realizando probablemente en mucho tiempo y refinando en los últimos meses, en los que dice qué blanco hay que batir cada día. Eso es así. Hay una lista priorizada de blancos en la que por orden de importancia se van batiendo. Primero, evidentemente, va la defensa aérea y luego los misiles balísticos, que es lo que tienen para los iraníes para responder, además del liderazgo. Está en el libro, no hay por desgracia el arte de la guerra ha perdido mucho de arte y ahora es casi una ciencia, ¿no?, en casos como este. Bien, el problema que tiene esta guerra desde el punto de vista de Estados Unidos
es que esa lista de blancos dura aproximadamente, creemos que dura 4 semanas. ¿Por qué creemos que dura? Porque el presidente Trump no le miente a nadie y dijo, esto va a durar 4 semanas, seguramente es lo que le dijo el general Dan Kane, jefe de su Estado Mayor, esto es lo que va a durar la campaña de bombardeos. Como además sabemos que ha dicho que, y se equivoca mucho, pero no miente, dice que la campaña va adelantada, pues podemos esperar incluso que termine antes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa cuando esta campaña aérea termina? Que de seguir algo más. Empieza el medio juego. ¿Cuál es el medio juego de esta partida? En Irak, el ejército americano, que estaba desplegado, invadió Irak. Pero ahora ese ejército no está desplegado. No puede decir mañana el presidente Trump, invadamos Irán, sencillamente porque las divisiones no están ahí y necesitan bastante tiempo. Necesita una campaña terrestre y se tarda tiempo en organizar. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo creo que voy a hacer... Si yo fuera el guionista de esta película, y no les puedo decir lo que ha pasado, evidentemente, porque no lo sé, pero si yo fuera el guionista de esta película, supongo que cuando el presidente Trump le haya pedido soluciones militares al general Kane, él le habrá presentado una serie de opciones con sus riesgos valorados y con el tiempo que podría tardar cada una de ellas, con todos los datos necesarios para que él tome la decisión, porque así se hacen las cosas, ¿no? Y él probablemente habrá elegido fiándose... voy a ser el guionista de la película, pero no me tomen en serio, es una especulación. Probablemente fiándose de lo que le decía Netanyahu, porque sabemos o intuimos por sus declaraciones que ni su vicepresidente ni su secretario de Estado estaban por la labor. Entonces, él ha llegado a pensar, influido probablemente por Netanyahu y por su asesor privilegiado, Steve Witkoff, que si descabezaba al régimen iraní se le iba a poner en bandeja una situación como la de Venezuela. Es la única forma de explicar lo que ha ocurrido. Esto no va a ser así. Pero ¿qué es lo que pasa? En la guerra anterior, en la guerra de los 12 días, y tanto Israel como Estados Unidos se cuidaron muy mucho de tocar el petróleo iraní, porque es, por así decirlo, no un pacto entre caballeros, si quieres, un pacto entre ladrones, pero si tú no me tocas mi financiación, yo no te toco la tuya. Este pacto ha saltado, la cosa ha ido demasiado lejos. Irán puede, su arma de destrucción masiva, todavía no tiene armas nucleares, las quiere, eso es evidente, pero su arma de destrucción masiva es el estrecho de Hormuz. Ha parado el tráfico en el estrecho de Hormuz y empieza a subir la gasolina, y eso en Estados Unidos le preocupa al presidente Trump mucho más que seguramente cualquier otra cosa, porque va contra lo que quiere su propia base electoral. Pero además de que le preocupa eso, cuando se terminen los blancos, Estados Unidos tiene armas de sobra para seguir lanzando misiles, Irán no. Pero es irrelevante, tiene suelo de sobras para recibir recibiendo bombas. No es una lucha completamente asimétrica. Entonces, cuando se terminen los blancos de algún valor, cada vez son menos valiosos, evidentemente, cuando se terminen los blancos de algún valor en Irán, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Trump si no es capaz de mandar tropas? Podrá mandar equipos de operaciones especiales, a lo mejor, a hacer cualquier misión comprometida. Se habló de la posibilidad de levantar un ejército entre los kurdos, pero eso que funcionó muy bien en Afganistán era porque había esos ejércitos que pertenecían a los señores de la guerra. No existe esa baza en este momento. Entonces llega un momento en que el presidente tiene que empezar a autorizar bombardeos. ¿De qué? Por decirlo, lo he dicho alguna vez públicamente, Israel, que es un pueblo que tiene mucho odio y mucho miedo a sus vecinos, ambos justificados porque llevan muchos años en guerra, es capaz de aprobar, de aplaudir, y no unánimemente, el que si hay un dirigente medio de los guardias revolucionarios en un edificio de 6 pisos y vive en el tercero B, pues planchen el edificio. Pero Estados Unidos no es capaz de eso. La población, el propio pueblo americano no lo va a tolerar, y por lo tanto yo creo que el presidente ya se da cuenta de que cuando se termine esa larga lista de blancos no le queda más que hacer, nada más que decir: hemos ganado, lo que dijo en la guerra de los 2 días, hemos ganado, hemos matado a Jamenei, hemos destruido el programa de misiles balísticos, no le importa a él las hipérboles, ya nos dijo hace 8 meses que el programa nuclear había sido destruido para siempre, o por lo menos para 10 años, y realmente pues acaba de decir que no es así.
no le importa tampoco contradecirse porque sabe que su base electoral se lo tolera y no le importa. O sea, que él llegó a decir en la campaña electoral que podía matar a alguien en la Quinta Avenida y le seguirían votando igual. Ese privilegio claramente sus bases lo tienen. Es el independiente el que puede hacer que la balanza de poder cambie en Estados Unidos si no le van bien las elecciones del próximo mes de noviembre. Yo creo que bastante antes de las elecciones del próximo mes de noviembre, bastante antes de que el petróleo se ponga demasiado por encima de su precio normal, él mandará parar y dirá, he terminado, hemos ganado. Ya a veces lo dice, lo que pasa es que al día siguiente le llama a lo mejor Netanyahu o cualquier otro, tendremos que continuar un poco más, pero ya a veces lo dice y mi impresión es que esta guerra no llegará a las 4 semanas, en su fase actual. Evidentemente, en la guerra... esta es en Oriente Medio todas las guerras se repiten. La guerra de Gaza, lo que llamamos guerra de Gaza, se discute si era la tercera guerra de Gaza o la cuarta guerra de Gaza. Y es el preludio de la cuarta o la quinta guerra de Gaza. Irán me parece que va a seguir esa guerra. Aquí delante, por favor, ¿puede levantar la mano? Por favor, si es tan amable de ser muy breve en las preguntas porque hay... Perdón, la culpa es mía que hablo demasiado. No, que van... No, es una indirecta, está muy... No, que va. Por favor. Muy breve porque así podremos hacer 2 preguntas más y hemos terminado. Gracias. Almirante, es un privilegio poder participar de sus reflexiones hoy. Muchas gracias. Bueno, yo no soy militar, no soy política, soy neuróloga, pero me gustaba mucho el ajedrez cuando era pequeña y usted lo ha mencionado. El orden o desorden internacional que nos ha descrito hoy realmente es lo que podríamos denominar un sistema multipolar complejo, o lo que Brzezinski o Carter denominó un tablero con demasiados jugadores. Y cuando uno está jugando este tipo de partidas, realmente lo que importa no es quién gana, sino cuándo se pierde el control. Mi pregunta para usted es, ¿qué factor piensa que sería determinante en llegar a un punto de no retorno en el que pasásemos de conflictos más fragmentados o más regionales a un conflicto global? Y brevemente, si me permite, pero una cosa más. Si no tenemos una casa de papel o una casa nuclear, una casa económica en la que se proteja nuestro orden internacional, ya ha cambiado, ¿cuál es el factor que ahora mismo determina cuál es el estado de poder real que está moviendo el mundo y todo lo que está pasando? Gracias. Gracias. Bien, yo creo que esa posibilidad de dar el paso definitivo no es viable hoy por hoy. Y no es viable hoy por hoy porque aunque el arma nuclear no nos proteja del todo, sí nos protege de la catástrofe. Si no existieran armas nucleares, el mundo habría empezado ya una guerra mundial, no tengo ninguna duda. La habría empezado en Ucrania, y si no hubiera empezado en Ucrania, la habría empezado ahora. Porque evidentemente Trump está removiendo los proxies de Rusia y los proxies de China. Esto no sería admisible en el pasado y tendríamos ya una guerra mundial. Afortunadamente, en ese sentido, lo que cambia hoy día es que si Hitler podía mandar a los alemanes a la guerra desde su cuartel general, ni Putin, ni Trump, ni Xi Jinping pueden hacerlo. El día que aprieten ese botón, ellos son los primeros en caer y ellos lo saben. El mundo se pierde. Ni siquiera si incluso fuera verdad que fueran patriotas y lo hicieran por la grandeza de su patria, que ya le adelanto que no es así, tampoco a nadie quiere ver su patria destruida. Porque el centro de poder actual, creo yo, el centro de poder actual está en las opiniones públicas, donde realmente estos líderes quieren conseguir esa posición de poder que es la que les va a hacer pasar a la historia, los hombres tienen un apetito por el poder asombroso y es la única que puede satisfacer sus necesidades. Yo creo que entender desde el punto de vista nuestro esa ambición de poder que tiene Putin, esa ambición de perpetuarse que tiene Xi Jinping o el presidente Trump, que le gustaría ser elegido por aclamación para un tercer mandato, sus partidarios dejan caer
que la Constitución es para personas normales, no para cuando un país necesita un líder providencial que se lo manda a Dios, para resolver, para liderar ese país en momentos particularmente difíciles. Alguna vez cuando proyecto transparencias en alguna conferencia, hay una que me gusta particularmente, en la que dos mujeres americanas tienen una pancarta grande que dicen: esta vez vamos a ganar porque Dios está jugando la carta a Trump. Ese tipo de poder es dulce, y yo entiendo que ellos lo quieren. Nosotros es nuestra responsabilidad negárselo, pero creo que el problema fundamentalmente está ahí. Está en que las sociedades nos dejamos cortejar con excusas ya sea basadas en el nacionalismo o en el internacionalismo o en el dinero. A los seguidores de Trump, el presidente Trump les ha tenido que decir que ha invadido Venezuela por el petróleo una y mil veces porque no le tolerarían otra excusa. Él no lo ha hecho por el petróleo, ni menos por la democracia en Venezuela, lo ha hecho por el poder. Tenemos dos únicas preguntas ya, por favor, mucha brevedad. ¿Puedo contestar sí o no? Muchas gracias No, tú no tienes que ser breve. Coronel Luis Esteban, muchas gracias por la lección maestra de filosofía de la guerra que nos ha dado, magistral. Pero me han pisado la pregunta porque todos estábamos esperando que usted, con sus intervenciones actuales y lo que está sucediendo, nos hablase de la guerra de Irán. Creo que ya nos ha dado una pincelada, pero me queda una pregunta. Efectivamente, en Venezuela parece ser que lo que buscaba no era cambiar el sistema de Venezuela. En Irán, indudablemente, creo que no podemos pensar que quisiera cambiar el sistema iraní. Tampoco puede conseguir el petróleo. En la mente de este presidente que se ha metido en esta guerra, ¿cuál era su objetivo estratégico en Irán? Sí. Bueno, Gracias. El mismo que le lleva a poner su nombre en todas partes, el mismo que le lleva... Es una persona evidentemente compleja. Yo no soy psiquiatra, seguramente habrá alguien que aquí que pueda explicarnos psicológicamente qué hay en la mente de un hombre como Trump. Pero le hemos visto actuar en la guerra anterior, la guerra de los 12 días. En la guerra de los 12 días, él vio que el presidente Netanyahu atacaba Irán y le quitaba el protagonismo en la escena internacional, le sacaba de la foto. Lo que hizo Trump en Irán es básicamente, una vez que estaba muerto el elefante, salir con su fusil a ponerse en la foto encima. Pero dicen, ¿esto puede llevar a un país a la guerra? Pues parece que sí, parece que sí. Yo sigo a Trump desde que, por diversión, no es que vamos a dejar las cosas claras. Me divertía mucho seguirle en Twitter en su primer mandato porque decía cosas muy originales, ¿no? Lo sigo mucho y la verdad es que su obsesión lo único que le importa al presidente Trump es el presidente Trump. Y le hemos visto recientemente, por ejemplo, pues retirar la financiación de un puente a menos que le pusieran su nombre a la estación Penn Station de Nueva York. Ese tipo de cosas no las hace la gente normal. Entiendo. Pues ese tipo de persona es la que toma estas decisiones. Pero yo creo que además en este caso concreto, en el caso de Irán, evidentemente su asesor es Netanyahu. Vamos a terminar con la última pregunta. Gracias por su intervención. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora sí. Quería preguntarle si usted sabe si en algún momento, en el pasado, España intentó disponer de armamento nuclear y, en caso afirmativo, que lo impidió. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, siendo muy breve, el proyecto Isero fue un proyecto nacional muy querido por personas importantes en el régimen. Carrero Blanco era uno de los que lo deseaba. Eran otros tiempos, eran los tiempos en los que España no era un aliado claro, no estábamos en la OTAN y seguíamos un poco la inspiración francesa, la necesidad de una disuasión nuclear propia. Podría haberse conseguido. ¿Qué lo impidió? Las presiones de Estados Unidos. Llegó un momento en que tuvimos que escoger y que
nos hemos convertido en aliados de Estados Unidos dentro de la OTAN, dentro de la Unión Europea también, aliados europeos, y eso pues era incompatible con no suscribir el Tratado de No Proliferación, que creo que lo hicimos en el año 88. Ya bien llegada 10 años después de que llegara la democracia. Todavía ese proyecto no se abandonó del todo, hasta algunos años después del 78.